Árbol que nace torcido. Correcto, jamás su tronco endereza. Espero que hayan escuchado ese refrán. Es muy popular. ¿Y por qué se los traigo a colación ahora? Porque básicamente se centra en la misma idea del tema número uno, la implementación de normas y límites en la familia. Sabemos que poner normas no es fácil, pero es necesario. ¿Por qué? Porque únicamente definiendo claramente cuáles van a ser las normas con las que vamos a educar a los hijos en función a los principios de los padres, seremos capaces de educar a las personas, en este caso a nuestros hijos, de una manera correcta. Estudiemos el tema. Iniciamos ahora con el tema normas y límites en la familia. Un tema muy importante porque es la base para entender por qué es importante educar a nuestros hijos en el hogar. En primer lugar, hay que iniciar haciendo algunas consideraciones previas. La primera, los niños vienen sin manual de instrucciones. A diferencia de los celulares, de los televisores, de los equipos de sonido, nuestros hijos no traen un manual de cómo es la forma correcta que hay que educarlos, sino que nos toca que irlo descubriendo en el día a día. Si es nuestra primera experiencia educando a una persona, probablemente cometamos errores. Pero bueno, así toca, hay que hacerlo con paciencia, con dedicación, porque no hay dos niños iguales y eso lo vamos a ver más adelante. Otra consideración previa es que no hay fórmulas mágicas para educar a todos los niños. Si bien es cierto, nosotros podemos platicar con otros padres o con otros docentes cómo han hecho ellos para erradicar cierto tipo de conductas que a lo mejor no son correctas, eso no quiere decir que las mismas soluciones nos vayan a funcionar a nosotros. Es importante entender que tenemos que ir descubriendo cuáles son las inquietudes, cuáles son los gustos que este niño va teniendo para que acorde a eso nosotros vayamos poniendo alternativas que vayan erradicando las conductas que queremos ir cambiando. ¿Por qué decimos esto? Porque cada niño es único e irrepetible. Cada niño tiene sus propios gustos, cada niño tiene sus propias inquietudes. Entonces, por lo tanto, las formulitas mágicas no son viables en este sentido. También hay que saber que como padres muchas veces nos vamos a equivocar, por lo mismo, porque nadie nos ha preparado para ser padres. Entonces es sabio de vez en cuando reconocer que nosotros nos equivocamos y cuando sea así pues pedir perdón, asumir nuestros errores y buscar nuevas alternativas para tratar de erradicar la conducta que queremos cambiar. También entender que educar o enseñar es una misión difícil, si no es que la más difícil. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la singularidad de cada una de las personas y que muchas veces nosotros no tenemos todas las herramientas necesarias para poder decir esta es la forma correcta de educar, porque aunque nosotros hayamos leído, aunque nosotros hayamos platicado con muchos padres o con nuestros compañeros docentes, por lo mismo de que cada alumno es diferente, es complicado poder buscar una alternativa para cada situación. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo vamos a hacer, sino que hay que buscar esas alternativas siempre. Es importante para que podamos proseguir con el tema definir qué es una norma. Una norma es un conjunto de ordenaciones que regulan la vida cotidiana y el comportamiento que hay que seguir en un grupo social determinado. Si ustedes se fijan, esta definición tiene una palabra clave y es ordenaciones, es decir, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la norma lo establece. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Para encajar en el grupo en el que yo estoy desarrollándome. Pero no quiero que se vaya a entender esto de una manera negativa, porque a veces, si ustedes se recuerdan, cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? Le decimos a nuestros amigos, si quieres estar con nosotros, hace esto. Y muchas veces la prueba que se nos pone son pruebas negativas. No estamos hablando de ese tipo de normas, ¿ya? Porque si hacemos nosotros algo negativo solo para encajar en un grupo, estamos haciendo algo correcto. La norma o esta definición de norma nos hace referencia a que vamos a dejar de hacer cosas negativas y vamos a hacer cosas positivas
para que nosotros podamos desarrollarnos con rectitud, tanto a nivel familiar como a nivel social. También es importante entender qué son las pautas. Las pautas, al igual que las normas, son guías que orientan o regulan el comportamiento. La diferencia es que estas se dan de manera no normativa, sin presiones ni coacciones. Es decir, son actitudes más espontáneas que nosotros vamos teniendo en el día a día. Se me ocurre algunos ejemplos. Cuando vamos en el autobús y cedemos el asiento a una persona que sabemos que lo necesita más que yo. Cuando vamos por la calle y vamos saludando, decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando vemos a una persona que necesita ayuda y nosotros espontáneamente vamos y le ayudamos, esas son pautas de comportamiento que nos ayudan a ser buenas personas y que nos ayudan a integrarnos de una manera más correcta en la sociedad. Finalmente tenemos los límites, que también es importante que nos quede claro qué es un límite. Entonces, los límites son los extremos, es decir, hasta dónde podemos llegar. Yo te puedo permitir que cometas errores, pero hasta aquí, por favor, ¿ya? Decirle ya no más. O si pasas de esto, pues tendrás una consecuencia. O si haces esto, pues igual vas a tener una recompensa. Esos son los límites. Ahora bien, ¿para qué sirven las normas? ¿Cuál es el propósito de poner normas? En primer lugar, nos sirven para el aprendizaje de hábitos y conductas adecuadas acorde a la edad en la que nuestro hijo o estudiante se esté desarrollando. ¿Ya? Cuando yo defino una norma y le digo, es importante que respetemos el toque del timbre. Con eso le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que sean puntuales. Es importante respetar la hora de ingreso a la clase. Le estamos diciendo a nuestro estudiante que sea puntual. En nuestra casa, cuando yo le digo a mi hijo, mire hijo, cuando dos personas adultas estén hablando, usted no interrumpa. Le estamos enseñando que es importante respetar. Y de tanto repetir este tipo de acciones, él va generando esos hábitos que le van ayudando a comportarse de una manera correcta. También son importantes para desarrollar sentimientos de autonomía y seguridad en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo veo que mi forma de conducta, mi forma de comportamiento es aceptada por mis padres, aceptada por mis docentes, por mis compañeros, entonces yo me siento seguro y digo, yo soy una persona que actúa correctamente. Entonces eso va generando autonomía y me va permitiendo que yo me sienta bien conmigo mismo y que me sienta en confianza para poder desarrollarme plenamente con mis demás compañeros. También las normas sirven para sentirse que es guiado en su crecimiento personal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo veo que mi papá me pone límites y me habla conmigo, me orienta, es porque le interesa. ¿Ya? Entonces yo me siento que tengo un apoyo que me va ayudando en este caminar del día a día. Por eso dice, me siento guiado. Si tengo límites y normas es porque se ocupan de mí. Valgo la pena para él. Soy alguien importante para mis padres. También sirven para desarrollar sentimientos de pertenencia a la organización familiar, a la escuela y a la sociedad. No sé si ustedes se han percatado, pero muchas veces decimos, es que él se porta así porque es hijo de fulano y tal. Y eso lo decimos tanto para bien como para mal. Si vemos que el niño es malcriado, no, ¿quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Miren cómo es la mamá, así es el hijo. Pero cuando es para bien, no, es que este niño es bien respetuoso porque sus padres son don Julanito y la niña Menganita. Y ellos son personas correctas. Entonces, la forma como nosotros seamos en nuestra familia también va a llegar a la forma como van a ser nuestros hijos. Y entonces eso nos va a dar ese sentido de pertenencia. Lo mismo pasa en las instituciones. No, lo que pasa es que este joven es así porque estudió en tal lugar. Y allí enseñan bien o enseñan mal, ¿verdad? Entonces si enseñan mal, por eso es malo porque viene de tal escuela. ¿Dónde estudiaste? En la escuela tal. Por eso. Ahí no enseñan. Entonces tenemos que buscar, ¿verdad? Que esas normas que se vayan definiendo
vayan ayudándonos a formar ese patrón, no porque son máquinas, pues, sino porque son personas que se van acoplando de manera correcta a estas organizaciones que se presentan aquí, a la familia, a la escuela y a la sociedad. También sirven para desarrollar sentimientos de autoestima cuando logra conseguir las metas que las normas o límites presentan. Es decir, si una persona que hemos corregido o a la que le hemos puesto una norma o un límite logra hacer las cosas correctamente, esta persona se va a sentir que es capaz de hacer las cosas. ¿Ya? Yo antes era así, ahora me estoy comportando correctamente, eso quiere decir que tengo la capacidad para ser mejor. Entonces, eso es lo importante de la norma. Y finalmente nos sirven para desarrollar el autocontrol y la autorregulación. Una persona a la que nunca se ha corregido no va a saber respetar una norma. Un niño al que sus padres nunca le han dicho, hijo, eso es incorrecto, cuando llegue a la escuela es el niño que más destrozos va a llegar a ser al aula. Entonces, o si bien es cierto, a lo mejor el profesor puede hacer algo por corregirlo, pero va a ser el niño con el que el profesor va a tener más dificultades a la hora de mantener el control en el aula. Por el contrario, un niño al que sus papás le han dicho, hijo, usted tiene que respetar a los mayores, tiene que respetar a sus compañeros, entonces cuando este niño llegue a la escuela, va a hacer eso, va a respetar a su docente, va a respetar a sus compañeros. ¿Por qué? Porque las normas permiten que haya un autocontrol. ¿Ya? Él solo va a saber reflexionar y va a decir, no, mi papá ya me ha dicho que esto es malo, entonces yo no lo hago. Por eso es importante definir normas. Ahora, esto no es fácil. Definir normas, hasta ahorita lo que les he dicho, pues se escucha bonito, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Bueno, hay muchas razones. Veamos algunas de ellas. No es fácil poner normas porque nos asusta defraudarlos. ¿Defraudarlos a quién? Defraudar en primer lugar a nuestros hijos y en segundo lugar a nosotros mismos. Nos da miedo a veces decir, ¿y si corrijo mal? ¿Y si no estoy haciendo lo correcto? Entonces no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. También no es fácil definir normas porque a veces no sabemos o no queremos decir no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que en ocasiones nosotros llegamos a circunstancias en las que nuestros hijos están haciendo cosas o nos piden cosas y nosotros, ya sea por lástima, ya sea porque nosotros quisiéramos darle más de lo que le estamos dando, no sabemos decirles no, eso no es correcto, o no, hijo, en este momento no le puedo dar eso. Entonces se nos complica pues esta situación y no lo podemos hacer, ¿verdad? También no queremos que sufran lo que nosotros sufrimos. Este es un dicho muy cantado que a veces, si no lo sabemos interpretar, podemos llegar a cometer errores. Por ejemplo, yo tuve un papá que a mí mucho me molestaba, entonces yo por eso no molesto a mi hijo, para que él no sufra lo que yo sufrí. Eso no es correcto. Si bien es cierto, a lo mejor su papá lo hostigó demasiado, entonces usted busque una forma de corregir en la que no sea tan hostigoso con su hijo. Ustedes recuerdan los papás de antes, al menos el que yo tuve, uno de los métodos que más utilizaban para corregir era pegarnos con el cincho. Entonces, ahora pues eso uno entiende pues que no es lo más correcto. Llega un momento en el que a lo mejor sí habrá que aplicar allí un castigo severo, pero no es lo que tiene que ser el pan de cada día, cosa que antes era común, pues que por cualquier cosa que uno cometiera ya iban a pegarle. Entonces no, hay que saber que si nosotros no educamos, nuestro hijo no va a desarrollarse de una manera correcta. Por lo tanto, no se trata de quitarles todo lo que nosotros no nos dieron, ni tampoco se trata de darles todo lo que nosotros no nos dieron, sino que de ir dando con la medida justa para que él se vaya convirtiendo en una persona correcta. Imagínense qué va a pasar si, como a mí no me dieron todo, yo le doy todo a mi hijo. Este hijo va a llegar a un momento que ya no me va a tener a mí como papá.
Y si yo nunca le enseñé a que él tenía que ganarse las cosas con su esfuerzo personal, ¿qué va a pasar con él? A lo mejor se va a frustrar cuando ya sea un adulto y que no pueda conseguir las cosas por sus propios medios. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto. También es difícil porque a veces queremos compensar la falta de tiempo y dedicación con una actitud indulgente y culpable, ¿verdad? A mí me ha pasado a veces que me doy cuenta de situaciones que se han dado en mi casa durante mi ausencia y que no se corrigieron. Y que a la hora que yo llego en la noche me están dando quejas. Ya me dicen, mire papá, mi hermano me hizo esto, esto y esto y esto. Pues sí, pero eso pasó cuando yo no estaba. ¿Y porque yo ahora que vengo cansado de trabajar, tengo que venir a solventar estos problemas? Si bien es cierto, es mi responsabilidad como padre hacerlo, pero lo correcto es que las cosas se corrijan en el momento en el que están pasando, ¿ya? Si las cosas suceden cuando está solo la mamá, bueno, entonces que la mamá corrija. Si las cosas suceden cuando está solo el papá, bueno, que el papá corrija. Y si están los dos, pues bueno, los dos vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a corregir esta acción. Entonces, porque si yo digo, no hombre, si yo ni paso todo el día en la casa y llegar en la noche solo a estar peleando con los hipotes, entonces no, yo mejor no les digo nada y que vean ellos cómo salgan. Tampoco es una actitud correcta. Tenemos miedo al conflicto y a sus malas caras y decimos, no, pobrecito mi hijo, a mí me da miedo triste. O me da miedo que se vaya a enojar conmigo. Por miedo no hay que dejar de corregir, ¿ya? Si lo vamos haciendo desde que están pequeños, pues ellos van a entender por qué se les llama la atención. Y la otra, pues que nos da pereza corregir, reflexionar, imponernos. Ya decimos, no, hombre, hay que estar hablando con estos hipotes tanto que cuesta, más lo que yo me pongo mal de los nervios. No, ¿verdad? Por eso hay que hacerlo. Entonces hay que tener consideraciones, pues, de que si bien es cierto, educar es difícil, poner normas no es fácil, pero vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque al final los beneficiados serán nuestros hijos. Ahora veamos normas según la edad, es decir, qué pautas vamos a ir considerando según la edad que los hijos vayan teniendo a la hora de definir las normas y los límites, ¿verdad? Cuando los niños están entre los 2 y los 4 años, lo importante aquí es establecer hábitos y rutinas, es decir, enseñarles a que recojan sus juguetes siempre que terminen de jugar, no solo cuando va a llegar visita, enseñarles a que la ropa sucia pues hay que la dejar en el cesto de la ropa sucia, no regala por toda la casa así como que fueran culebras que donde quiera dejan la mudada cuando van a cambiar de piel, enseñarles que cuando terminen de comer hay que retirar los platos de la mesa y llevarlos al lavatrastos o al lavadero donde se laven, pues. Entonces, a eso se refiere establecer hábitos y rutinas, ¿ya? De los 2 a los 4 años. Enseñar qué y cómo debe hacerse las cosas, ¿verdad? Les recordamos qué esperamos de ellos y les repetimos las reglas cuantas veces sea necesario. Primero damos seguridad y después imponemos límites. Luego, cuando el niño crece y está de los 4 a los 6 años, aquí lo importante es, en primer lugar, mantener lo que ya ganamos al inicio, es decir, hábitos y rutinas. Eso hay que mantenerlo. Pero también hay que entender que a esta edad, de los 4 a los 6, el niño ya está empezando a razonar. Y entonces, límites con relación entre iguales. Es decir, ya hay que decirle, mire hijo, con sus compañeros o con su hermanito usted tiene que comportarse de esa manera porque él también es una persona y merece que sea respetado. Si él lo hace, entonces nosotros lo vamos a premiar. Pero si no lo hace, entonces lo vamos a castigar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a esta edad él ya empieza a razonar. Normas según la edad entre los 6 y los 12 años. Límites claros y centrados en la conducta que se quiere corregir. A esta edad, ya con más razón ellos ya entienden las consecuencias de sus acciones. Por lo que en esta etapa ya podemos establecer dichas consecuencias en relación a los límites que no se cumplen. Si bien es cierto, eso ya lo pudiéramos haber hecho desde los 4 a los 6 años, de aquí de los 6 a los 12 ya tenemos que ser claros y decirle, bueno, si usted quebranta estas normas tendrá consecuencias, pero si usted las cumple tendrá recompensas, ¿ya? Porque él ya está en una edad donde él ya entiende. Y de los 12
a los 15 años, negociar las normas con ellos. Es importante a esta edad empezarlos ya a escuchar, valorar y decirles, mire hijo, no es correcto que se haga este tipo de conducta, pero ¿qué piensa usted? ¿Por qué no es correcto? Ahora, si lo hace, ¿qué cree usted que será la consecuencia? Y que él empiece a plantear alternativas a la hora de definir las normas, porque a esta edad el hijo entra en la etapa de la rebeldía, y si nosotros no le permitimos que él se exprese, él va a sentir que le estamos imponiendo y por rebeldía va a dejar de hacer las cosas. Veamos ahora algunas pautas eficaces para poner normas. Poner normas no se ponen solo porque sí, sino que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. La primera que hay que tener es que a la hora de poner normas es bueno y es aconsejable que nosotros como padres o como maestros tratemos de mantener el control emocional. Si yo impongo una norma estando enojado, hay una alta probabilidad que la norma que esté poniendo no sea la más adecuada para solventar la situación conflictiva a la que me estoy enfrentando en ese determinado momento. Lo correcto sería calmarme, respirar profundo y entonces cuando ya me sienta tranquilo, relajado y que pueda pensar correctamente, entonces hablar con el joven, si estamos hablando de un adolescente, o con nuestro hijo pequeño y definir la norma y decirle, mire hijo, prohibido que se haga esto, ¿ya? Pero sobre todo la idea aquí es estar tranquilos. Otra es valorar la edad y el grado de maduración de los hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la educación sobre las normas tiene características diferentes en función a la edad. Los niños pequeños cumplen las normas porque las viven como algo impuesto, no porque las consideren razonables. En los primeros años de vida lo importante es establecer unas normas claras y consistentes. Basta con tener autoridad. Cuanto más clara sea la norma, más seguridad tendrá el niño en su comportamiento y en su relación con el entorno. Cuando están pequeños, hay que tener normas claras y decirles prohibido hacer esto o debe hacer esto, con la autoridad que yo como padre tengo. Cuando ya ellos crecen, ellos ya empiezan a razonar y empiezan a saber que se les está pidiendo que se cumpla esa norma porque no es bueno para ellos que sea quebrantada. Entonces, como les decía hace un momento, incluso se puede llegar a un diálogo para definir normas que estén acorde a los intereses de tanto del padre de familia como del niño o del joven, ¿verdad? También que las normas sean claras, comprensibles y específicas. Si yo le digo a mi hijo, por favor, me tiene que estar ayudando a hacer esto, bueno, que tenga claridad de qué es lo que yo quiero que él me ayude a hacer. O si le digo, hijo, mire, yo necesito que usted cambie su actitud porque eso que está haciendo no es correcto y por lo tanto a partir de ahora queda prohibida, bueno, pues que él también tenga clara qué es lo que yo quiero que él deje de hacer, ¿ya? Que sea comprensible para él. Importante decir siempre las normas en positivo. Por ejemplo, evitar decir no grite. Lo correcto sería decir vamos a procurar que siempre que hablemos utilizar un tono adecuado. Porque si usted habla muy fuerte o grita me daña a mí mi oído, ¿ya? Es una falta de respeto gritar. Entonces usar siempre en positivo. Por ejemplo, otra norma. No deje desperdicios en la mesa cuando coma. No, simple y sencillamente es comer, nos vamos a comer toda la comida y cuando hayan desperdicios los vamos a retirar y los vamos a echar al basurero. Estamos diciendo lo mismo, pero de una manera positiva. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros definimos normas en negativo, es decir, no haga esto, no haga esto, no haga esto, generamos en el hijo una percepción de represión. Mientras que si le decimos las normas en positivo, entonces le estamos diciendo que son cosas que él las puede hacer. Por eso se dice que normas siempre en positivo. También normas establecidas previamente antes de aplicarlas. Si yo no he hablado con mi hijo de que cierta conducta es negativa, no lo puedo castigar cuando él la cometa. Lo correcto sería, bueno, ha hecho algo negativo, venga hijo, vamos a platicar.
Mire, quiero que sepa que eso que usted ha hecho no es correcto y por lo tanto quiero pedirle que no lo vuelva a hacer. ¿Ya? Ahora sí, ya hemos definido una norma, que esa conducta no es correcta. Por lo tanto, a partir de la siguiente vez que él la cometa, entonces lo puedo castigar. Pero si no he hablado con él y nunca hemos dicho que esa actitud no es correcta, nosotros no podemos estarlo castigando. Explicar las normas y el por qué. Es decir, que nuestro hijo sepa por qué una norma ha sido definida, cuáles son las consecuencias negativas de quebrantar esa norma o cuáles son las consecuencias positivas de cumplir la norma. Porque si solo definimos una norma y no le explicamos por qué es importante cumplirla, entonces él va a decir, yo lo voy a hacer de todos modos, no es malo. ¿Ya? Pero si nosotros le aclaramos, entonces él se va a abstener y va a entender las consecuencias que le puede acarrear no cumplir esa norma. También negociar las normas, dejar que se expresen. Acuérdense que también nuestros hijos tienen voluntad, ellos tienen sus propios gustos y sus propios deseos. Entonces es bueno escucharlos. A veces nosotros definimos normas que están pensadas a como a mí me educaron, pero acordémonos que hoy son otros tiempos. No quiero decir con esto que vamos a ser negligentes y que les vamos a dejar pasar todo. No, ¿verdad? La norma moral siempre va a ser correcta o incorrecta, nunca va a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es acomodar esa norma a como nosotros queremos que nuestros hijos sean, pero entendiendo su contexto. Recordar normas periódicamente, o sea, si hemos hablado con él que algo no es correcto, pues recordárselo seguido, ¿verdad? Para que no se le olvide, porque si ya nunca volvemos a hablar con él al respecto, entonces él va a decir, bueno, mi papá, esto que me dijo no era importante porque ya nunca jamás lo volvimos a tocar. Ofrecer opciones de comportamiento y enseñar habilidades, es decir, predicar con el ejemplo. Yo no puedo estar tratando de corregir una actitud que yo la estoy cumpliendo. Entonces, es bueno aquí siempre recordar, pues lo que yo le voy a exigir a mi hijo, tengo que cumplirlo en primer lugar yo. Yo recuerdo una frase que mi papá siempre me decía cuando estaba pequeño, y era la siguiente: hijo, cuando usted esté solo con sus amigos y ellos le quieran decir que haga algo, y usted sepa que eso que le están pidiendo no lo haría de enfrente de mí, o que yo no lo haría, entonces no lo haga. ¿Por qué mi papá tenía autoridad para decirme eso? Porque yo nunca lo había visto a él haciendo algo negativo, sino que siempre él había actuado con honradez y siguiendo las normas. Entonces, es importante en este caso, pues, ofrecer esas opciones de comportamiento. Con respecto a esto también es importante aclarar que cuando se implementan las normas, es necesario que nosotros demos seguimiento al cumplimiento o a la falta de cumplimiento de estas. En primer lugar, si el comportamiento se ha conseguido, entonces se felicita al hijo. Se le da incluso un estímulo porque él ha logrado superar esa actitud negativa que estaba desarrollando. Pero si el comportamiento no evoluciona, es necesario volver a tratar el asunto, sentarnos con nuestro hijo y hablar con él. También, si es necesario, se endurecen las consecuencias negativas o se pueden buscar consecuencias positivas más atractivas. Lo ideal es, pues, buscar siempre que esa conducta negativa vaya quedando erradicada. Es así como hemos llegado al final de este contenido. Les dejo los vínculos y la bibliografía que hemos utilizado para la creación de esta presentación, los cuales también pueden consultarlos en la plataforma. Que Dios los bendiga a todos.